Bienvenidos al aire de la radio y las imágenes de nuestro canal digital. En esta nueva entrega de Revista Integral Bienestar, lo estaremos acompañando con entrevistas, noticias y música, con los mejores consejos para una vida sana y plena. Revista Integral Bienestar es una coproducción del Grupo OM y Grupo Integral Bienestar para sus plataformas y redes sociales. Con nosotros, su conductora María Magdalena Skripnik y panelistas invitados. Bienvenidos a este nuevo espacio de la Revista Integral. Hoy vamos a seguir enfocándonos en la motivación y en esto que pretendemos compartir como grupo educativo, llevando a través de la comunicación y la innovación educativa un mensaje inspirador. Y cuando hablamos de la universidad, hablamos de términos vinculados, por ejemplo, a la formación lógico-racional, que nos dan herramientas para trabajar en diferentes materias o asignaturas propias de la universidad, como también para aplicarlas en la vida. Hay ofertas universitarias que hoy por hoy rondan en torno a carreras tradicionales, cursos de posgrado, y otras que son un poco más vanguardistas y no tan tradicionales como pudieran ser la ingeniería en mecatrónica, que vincula en la carrera 4 aspectos que tienen que ver con la vida. Pasa por la tecnología, el control, la programación y la electrónica. En Argentina estas carreras son nuevas, no son comunes a todas las universidades y particularmente hoy tenemos a un invitado especial, un joven de la Universidad Nacional de Cuyo, que va a venir a contarnos un poco su experiencia, no solamente en temas vinculados a la carrera, sino cómo esto impactó en su vida. Está con nosotros desde Mendoza, Marcos Bruno. Bienvenido, Marcos. Muchísimas gracias, un gusto estar acá. ¿Cómo estás hoy? ¿Estás estudiando? ¿Estás rindiendo? ¿Qué estás haciendo? En este instante, terminé de rendir hace unos días. Estuve rindiendo la antepenúltima y la penúltima materia de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, como vos describiste. Y ahora en este momento en la oficina, trabajando a lo loco, que también me encanta, así que no la estoy pasando mal. Bien, con tu corta edad ya y desde la universidad desarrollaste inclusive un prototipo que fue seleccionado por la NASA. Desde esa experiencia, más allá de lo que pudo significar como un sueño, una fantasía, ¿qué sueños tenías de niño que te impulsaron a elegir esta carrera? Bien, ¿cómo fue esto? En un principio, en mi caso personal, me sucedió de que desde chico siempre me interesó muchísimo lo que era la ciencia y la tecnología. Siempre me llamó muchísimo la atención, tal vez por referencias en libros de ciencia ficción. Era fanático de Elige tu propia aventura, era fanático de ver películas como Regreso al Futuro, o Volver al Futuro, no sé cómo se llama porque siempre la vi en gallego, así que creo que es Volver al Futuro en realidad. Regreso al Futuro era en español de España. Siempre fui fanático de todo este tipo de referencia a la ciencia ficción y desde una corta edad estar embebido en este mundo de la ciencia, desde ese lado a mí me empezó a atrapar más y más, y eso sin duda fueron cosas que hicieron que yo me terminara decidiendo por ir en mi formación profesional por el lado de la ciencia y la tecnología. Esas fueron algunas influencias, también el hecho de que, por ejemplo, mi hermano es ingeniero industrial, me inspiró muchísimo. Y gracias a eso tuve la oportunidad de irme metiendo en eso, y después, se dieron cosas como dijiste, de un proyecto seleccionado en su momento por la Mars Society en Estados Unidos, que esa fue otra historia. Bien, vamos a hablar luego en profundidad de eso, porque debe haber sido una experiencia riquísima para tu vida. Imagino que explorar la vida en otros planetas, en otros mundos, buscar la posibilidad de una vida similar a la de la Tierra en otros espacios, debe ser apasionante. ¿Cómo surge en vos ese deseo de ser investigador, de meterte a bucear en otros mundos? Todo esto surgió, creo que todo el tema espacial es algo que a lo largo de la vida de uno
a muchos nos atrapa, solamente que son motivaciones, intereses que un poco terminan desapareciendo en el tiempo. Pero en mi caso particular, todo el día que escuché por mero azar una charla de una persona que en 5 minutos me voló la cabeza, era un joven investigador de Colombia que estaba haciendo trabajos en NASA, y escucharlo a él, una persona de Latinoamérica, estando en NASA, trabajando para cumplir su sueño de un día ser astronauta, a mí me motivó muchísimo a darme cuenta de que no era algo imposible como yo lo concebía antes, y sin duda creo que si hubieron muchas cosas que influenciaron en que me quisiera meter seriamente a este mundo, pero ese fue el detonante, sin duda alguna. Como lo hemos compartido en programas anteriores, detrás de todo joven que tiene estas inclinaciones, estas aspiraciones, hay siempre un valor fundamental vinculado a la familia, ¿sí? Que podríamos decir que de alguna manera es como el baluarte o el bastión donde se refugia un joven que tiene esta creatividad. ¿Cómo transcurrió tu niñez y tu adolescencia hasta llegar a este estadio? Tuve la fortuna, tuve la gran fortuna de tener una familia que siempre me contuvo, que siempre me apoyó. En ese sentido, desde el lado de mi familia siempre tuve contención, apoyo y mucho amor, por lo que puedo decir que soy una persona privilegiada. Nunca me faltó nada de eso, y considero que son ingredientes clave para perseguir este tipo de ambiciones, porque son cosas en las que es fácil dejar de perseguirlas si uno no tiene la ayuda de gente que te empuja en los momentos difíciles, porque no son cosas fáciles, son cosas bastante difíciles, y yo tuve la fortuna de decir, ok, tengo la familia que me apoya en este tipo de cosas. Fue una infancia feliz, siempre fue una infancia feliz. En lo personal, por ejemplo, hasta los 14 años yo era una persona bastante antisocial, retraída. A mí en ese sentido, por ejemplo, en la escuela me vivían haciendo bullying, me molestaban, para mí era un infierno ir a la escuela. Y de un día para el otro me volví una persona muy sociable, con muchísimos amigos. No sé qué pasó en el medio realmente, pero de un día para el otro se dio eso. Pero puedo decir que un poco estuve en los dos extremos de lo que puede ser ese tipo de experiencias, de ser muy retraído y antisocial, y después ser completamente extrovertido. Estuve en ambas, y sin duda yo puedo también en ese sentido, por más que tal vez las amistades en ese sentido en un momento fue un caso y el otro fue el contrario, pero mi familia siempre estuvo. ¿Cómo es para un joven como Marcos salir de su etapa de adolescencia y elegir una carrera universitaria como esta vinculada a la ingeniería en mecatrónica? Tal vez un poco desafiante, en el sentido de que el sistema educativo formal de nivel secundario y primario, por más que me haya dado una formación básica en esas áreas, no era muy fuerte en eso. En mi caso, cierto, hay escuelas técnicas que a uno lo preparan muchísimo más. Yo soy de una escuela de índole de base económica, por lo que no tuve tecnología, este tipo de materias, pero no en profundidad, por lo cual era desafiante, porque es encontrarse con una pared enorme que es todas las áreas de conocimiento lógico racional que uno antes no se encontró. Por lo que yo creo que si una palabra tendría que mencionar es desafiante, pero al mismo tiempo muy emocionante, porque se están dando los primeros pasos fuertes en este nuevo mundo que en mi caso particular, pues estoy muy feliz de que sea el mundo que a mí me gusta, como lo es la ciencia y las ciencias duras. En este tiempo de pandemia, y pensando un poco en esto que decías, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación irrumpieron de una forma muy vertiginosa prácticamente en todos los hogares argentinos. En algunos más, en otros menos, pero lo que sí sabemos es que va rompiendo el paradigma del miedo que le teníamos a los niños tecnologizados. ¿Cuál es tu apreciación respecto de la inclusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la educación? Considero que cada vez hay más herramientas a mano
tanto de los chicos como, o sea, digamos que hay dos clientes de estas herramientas, por así decirlo, uno son los chicos y otros son en este caso los profesores o padres o tutores que utilizan estas herramientas como medio de comunicación. Yo considero de que cada vez hay una adopción cada vez más grande. En este caso la pandemia realizó una adopción forzada, por así decirlo, de este tipo de herramientas por parte de ambos bandos. No había otra forma de estudiar durante mucho tiempo, por lo cual, mientras más herramientas haya que permitan garantizar acceso a más personas, bienvenidas sean. En este caso, la herramienta son medios virtuales, pero puede ser cualquier cosa, en este caso son medios virtuales, y cualquier cosa que democratice el acceso a la educación y permita que más personas sean parte del aparato educativo, bienvenidas sean, por lo cual es una alegría muy grande ver que hay cada vez más personas en este mundo y están dentro del sistema. ¿Consideras que estas herramientas contribuyen al desarrollo de la creatividad y la aprehensión de nuevos conocimientos? Es una pregunta complicada porque sí, considero que si tengo que responder rápidamente, la respuesta es sí. La otra pregunta es si es la mejor si estas herramientas virtuales son la mejor forma de fomentar la creatividad y la aprehensión. A ella no sé si son las mejores, pero sí puedo decir que sin duda lo fomentan, si esa es la pregunta. Inmersos en el sistema educativo argentino, vamos a ir un poquito más en profundidad. ¿Cómo ves la inclusión de estas nuevas tecnologías y cómo podría la educación pública contribuir con ese aporte al desarrollo de esa creatividad y la aprehensión del conocimiento? Cuando hablamos de esto, Marcos, pensamos en las posibilidades, por un lado, de acceso a la información y por otro lado, a la disponibilidad de información. Bien. En ese sentido de disponibilidad de información, creo que excede el alcance de lo que sería, por ejemplo, la política educativa, en este caso Argentina. La cantidad de información que hay, por ejemplo, gracias a la Internet, es ridículamente enorme y es independiente a cualquier ente individual. Es toda una cosa colectiva que contribuye a que cada vez haya más conocimiento acumulado. Ahora sí, el acceso a esta información considero que cada vez es más amplio. Ahora hay una realidad, un chico de Chaco tiene la oportunidad de acceder a la misma educación que tal vez una persona asista presencialmente en Harvard o en MIT o en este tipo de universidades. Eso es una realidad que simplemente decirlo un par de décadas atrás parecía de ciencia ficción. Por lo cual, si me preguntases qué puede hacer un Estado en términos de políticas a la hora de hablar de educación y aumentar la accesibilidad, yo ahí podría mencionar que lo que el Estado puede hacer tiene muchas cosas para hacer. Considero de hay tantas cosas. Yo no me especializo en política, en este tipo de cosas, por lo cual no quiero hablar sin saber. No, pero ya nada más. Desde mi apreciación, yo creo de que estamos hablando acá de garantizar el acceso en este caso a la fuente de información como es el Internet a más personas. Quién sabe, medidas como aumentar la cantidad la cantidad de nodos, por así decirlo, de acceso a Internet para que más personas puedan acceder. Esa sería una, sin duda. Acá igual insisto, desde mi apreciación, como no he estudiado el tema en profundidad, no puedo dar una respuesta válida porque ahora estoy diciendo algo que tal vez si me pongo a leer un poco me doy cuenta que no es la mejor medio por X razón o Y, por lo cual ahora cuando no sé algo yo me abstengo, les pido perdón, pero ahí tengo que dar un paso al costado. Está bien. Me parece correcto. Hay términos, que se van incorporando a nuestro lenguaje que comienzan a ser ya de uso corriente. Hablamos, por ejemplo, de realidad virtual, hablamos de inteligencia artificial, hablamos de conectividad, que son temas que sin duda
atraen la atención, no solamente de los jóvenes, sino de los adultos que ya empezamos a involucrarnos un poco más con estas nuevas tecnologías. Desde esas disciplinas vinculadas a la comunicación, particularmente, y que tienen que ver con el manejo de las nuevas tecnologías o la incorporación de las nuevas tecnologías, ¿cómo ves la compatibilidad generacional que hay entre un joven, un niño, porque podríamos pensar en un niño que hoy maneja un control remoto, un celular con total naturalidad, y una persona de la tercera edad, ese salto generacional? ¿Cómo podríamos generar un vínculo de unión a través de las nuevas tecnologías? Buena pregunta. Pienso que un desafío en gran parte del área a la hora de diseñar un producto, dígase una app educativa o un largo etcétera de cosas que se pueden hacer, creo que el área particular que se encargue, que tiene mayor potencial de impacto para esa iniciativa, es el área de lo que se llama UX o User Experience o experiencia de usuario en español, que esto significa, acá, ¿qué significa esto? Hay muchas veces que uno dice, uy, mi hijo es vivísimo, tiene, no sé, 4 años y usa una tablet mejor que yo. Y es verdad que la gente joven es como cualquier persona joven, en este caso en esta generación, pero como cualquier persona joven, sucede tener un cerebro más maleable, aprende más rápido. Y justo si tiene una tablet, es lógico que aprenda más rápido a utilizarla y adaptarse a la misma intuitivamente hablando que una persona que ya es mayor, tiene el cerebro más desarrollado, más rígido y nunca tuvo acceso a eso en su vida. Pero también es en gran parte gracias a tremendos equipos de este área de User Experience que además de decir wow, mi hijo es increíble, con 4 años ya puede tener acceso a puede saber utilizar perfectamente una tablet. También es gracias a equipos que son tan buenos en lo que hacen a la hora de hablar de accesibilidad de usuarios, que puedo usarlos. Eso es también gran mérito de esa parte. Por lo cual, ¿qué pueden hacer? Realmente enfocarse en ese área, el User Experience o experiencia de usuario para hacer interfaces, por ejemplo, cada vez más atractivas, más cómodas, más intuitivas, para que esta barrera generacional a la hora de involucrar tecnologías, esta barrera de entrada generacional sea cada vez menor. Excelente, excelente. Coincidimos en el aporte por ahí. Y otro tema que ha sido recurrente en las últimas entrevistas vinculadas a las nuevas tecnologías es la incursión de la robótica en el ámbito de las industrias y también de las empresas, que de alguna manera ponen en riesgo esa pseudo seguridad laboral de los trabajadores. Desde tu experiencia y el ámbito en el cual vos te desempeñaste, que está muy vinculado a la robótica, ¿cómo ves esa incursión o esa inserción de las nuevas tecnologías y particularmente de la robótica en el ámbito productivo? Considero que este tipo de tecnologías que cada vez estén más metidas en, por ejemplo, la industria y un largo etcétera de rubros en los cuales se está metiendo, es algo beneficioso por el hecho, yo lo veo comparable, por ejemplo, cuando se pasó de usar carreta a usar automóviles, que uno capaz que existía el argumento de, ok, la gente que conduce carretas se van a quedar sin trabajo. Acá hay una realidad, eso es cierto, pero también hay que tener en cuenta, toda la vida a la hora de realizar algo, hay una balanza que es el costo-beneficio, una medida, y hay que ver el costo de oportunidad. Acá estamos hablando de que, en este caso el auto, que aumentó la productividad del planeta Tierra de un modo radical, porque permitió que las personas pudieran ser 1000 veces más productivas y de esa forma aumentar, entre 1000 otros indicadores, aumentar su calidad de vida de forma drástica. Yo creo que la robotización va a permitir, por un lado, que los robots o el sistema que sea haga lo que hace mejor, que son tareas repetitivas, que tal vez los humanos podemos hacer, pero no somos los mejores para eso, y van a permitir a las personas que hagan lo que mejor saben hacer, que son tareas creativas, tareas de análisis, tareas en las cuales tenemos que utilizar nuestra capacidad
racional, de análisis, para tomar decisiones que una máquina muchas veces no puede hacer. Por lo cual yo creo que lo que nos va a permitir es que nos va a permitir a los humanos enfocarnos en lo que mejor hacemos. Por lo cual yo lo veo como una ventaja. Cuando somos adolescentes y estamos en la secundaria o cuando elegimos carreras específicas y nos ponemos a estudiar, por ejemplo, geografía del espacio, aparecen conceptos como planetas, cuerpos celestes, universos, galaxias. ¿Considerás que estos conocimientos de alguna manera fueron definiendo o perfilando la elección de carrera que hiciste vos en tu vida? En mi caso particular creo que no, porque, insisto, caso muy particular mío, muy individual, esto no es un caso mío, no es que aplique a gente de mi edad o a mi generación, etcétera, es algo individual, pero a mí me pasó personalmente de que todos estos conocimientos, por ejemplo, lo que nombraste, todos los conocimientos de astronomía, por ejemplo, yo los obtuve de forma autónoma, de forma autodidacta, por lo cual decir que la escuela me influenció en lo que terminé haciendo en el futuro, gracias a este tipo de conocimientos impartidos, en mi caso particular creo que no aplica porque no vi realmente mucho, vi cosas muy básicas, pero si me preguntás en líneas generales si generan una contribución para esto, para mí sí. Sin ir más lejos, siempre recomiendo ver un video de Carl Sagan, el ultra famoso astrónomo, para mí uno de los divulgadores de ciencia más increíbles que existió, que va a una escuela, va a un curso y está con los chicos para resolverles las dudas y ser esa persona que la mayoría de los jóvenes no tenemos a la hora de querer educarnos, que es esa persona a la cual le podemos hacer preguntas que muchos dicen, es una pregunta estúpida. Dicen, ok, y la gente cuando está ante esta situación en la que se niega a hacer una pregunta que, por ejemplo, de forma totalmente subjetiva considera estúpida, como le quiera decir, se está perdiendo la oportunidad de obtener más conocimiento y además genera un miedo a equivocarse, genera un miedo a cuál puede ser la respuesta de la otra persona del otro lado, y yo creo que este miedo que se termina generando en las personas a hacer este tipo de preguntas es lo que termina cortando bastante la creatividad de las personas, y creo que es un fenómeno que sucede en gran parte en las escuelas, por lo cual yo creo que los profesores tienen una gran labor ahí de no desmotivar a los alumnos e incentivar de la mayor forma posible a que hagan todo tipo de preguntas, porque no hay peor pregunta que la que no se hace, digamos. Así que en ese sentido, eso es lo que tengo para mencionar. Excelente y motivador además, porque tiene que ver justamente con ese vínculo con el que tanto trabajamos este año, que fue el hecho de sostener el vínculo pedagógico docente-alumno en tiempos de pandemia. Y pasa por ahí justamente en encontrar esos focos motivacionales. Y hablando de focos y experiencias motivacionales, la verdad que fue muy motivador para nosotros conocer un poco más de cerca de tu experiencia, lo que debe haber sido para vos pasar 2 semanas inmerso en un módulo inflable, con características lunares y marcianas, en un proyecto financiado por la NASA, y además poder experimentar lo que significó probarte trajes nuevos que van a usar futuros astronautas. Me encantaría que nos cuentes, Marcos, ¿cómo fue que llegaste a vivir esa experiencia? ¿Qué te llevó hasta la NASA? No, o sea, el sueño en realidad, lo que yo tuve la oportunidad de hacer es ir a centros financiados por NASA y de otras entidades como es The Mars Society, entre otras, y lo que me llevó a esto fue, en un principio, fue una historia muy loca. Fueron varios pasos, es un camino bastante poco lineal, bastante poco directo. En este sentido, mencionar que lo que me terminó llevando allá fue que me empecé a meter más y más en este mundo, empecé a conocer gente increíble que me fue ayudando en dar pasos en este camino, en entender qué es lo que tenía que aprender, entender a qué eventos tenía que ir, a qué personas tenía que conocer para cada vez capacitarme más y más.
Y una vez de esa forma, por ejemplo, en una primera instancia apliqué en una convocatoria de The Mars Society, que es una organización que se encarga de fomentar todos los proyectos que ayuden el día de mañana a la terraformación de Marte por parte de las personas, del humano. Y esa fue la primera instancia que tuve para poder viajar en este caso a Estados Unidos, a probar trajes espaciales, realizar experiencias de astronáutica, que era literalmente el sueño del pibe, era una locura que al día de hoy me parece increíble haber vivido. Y todo esto surgió porque me empecé a mover en ese camino, pero más importante aún, para mí hay que recalcar que esto casi no sucedió. ¿Y por qué lo digo? Porque yo creo que, como dije antes, yo creo que ser astronauta y este tipo de cosas son cosas que prácticamente todos tenemos en algún momento de nuestra vida, pero es un sentimiento, un sueño que se diluye, se pierde. ¿Por qué? Para mí, en lo personal, porque empezamos a creer que es completamente imposible, porque empezamos a creer que es una cosa de locos, o nos dicen que estamos locos por querer hacer eso. Y yo me sentí así, o sea, yo dejé de perseguir ese sueño y este día, como había comentado antes, que escuché a esta persona 5 minutos, me voló la cabeza, me contó lo que había hecho y me hizo ver que lo que yo consideraba una puerta completamente cerrada en realidad era una puerta entreabierta y que necesitaba de mi empujón para poder abrirse. A partir de ese momento yo prácticamente me empecé a animar a todo, había algo que me llamaba la atención, veía la forma de hacerlo realidad. En este caso me enteré de lo de la misión de The Mars Society y apliqué, mandé emails y tuve la suerte de viajar. Luego esto terminó siendo una avalancha de cosas posteriores que me permitieron, por suerte, vivir oportunidades increíbles dentro de lo que es la simulación espacial. Pero esto, insisto, se basa en este sentimiento de entender que muchas de las puertas que consideramos cerradas no lo están. Y esto es lo que yo quiero transmitir para que la gente sepa que de toda la potencialidad que tiene. Marcos, para esta región del país, por ahí hay muchas personas que no saben cuál fue tu desarrollo, el prototipo que armaste y lo que te llevó hasta la NASA. ¿Podrías contarnos un poquito? Sí, claro, lo que me llevó a lo que el robot ese que desarrollé fue para The Mars Society, para esta organización. En su momento, cuando abrió la convocatoria de Mars Society de proyectos, yo apliqué con 4 proyectos, no tiré de todo para que me aceptaran alguno, me terminó aceptando el proyecto de robótica, empecé a armarlo, luego tuve un amigo que encontró mucho interés en el proyecto, yo le pedí ayuda porque, bueno, él era muy bueno en la parte electrónica y él me empezó a dar una mano y terminó metiéndose al proyecto de lleno conmigo, lo terminamos haciendo entre los dos. Luego él tuvo la oportunidad de viajar al año siguiente, por lo cual los dos tuvimos la oportunidad increíble de vivir esta experiencia. Y este robot lo que hacía era un pequeño prototipo que buscaba ayudar a los astronautas en tareas de supervivencia. La idea era que en situaciones de emergencia este tipo de dispositivos pudieran ayudar a, en este caso, recuperar lo que son las comunicaciones en suelo marciano, basándonos en que, por ejemplo, si se llegasen a perder llegase a haber por ejemplo, una tormenta de tierra, como las hay muy frecuentemente en Marte, y se usara un dispositivo de comunicaciones como lo es, por ejemplo, antenas de radio, si se llegasen a malograr o se llegasen a romper alguna de estas, este robot podría ir reparar esta falla y así recuperar comunicaciones y ayudar a que, por ejemplo, un astronauta extraviado en situación de emergencia pueda sobrevivir. ¿Y cómo fue para vos esas 2 semanas de experiencia en un módulo inflable y cómo vivir la experiencia como que estuvieras realmente en Marte, con las condiciones y compartiendo con tus compañeros de trabajo? Eso fue una locura. Esa fue la segunda oportunidad que fuimos a un módulo inflable de un centro financiado por NASA en la Universidad de North Dakota. Este centro está dirigido por un ídolo personal como lo es Pablo de León. Él es un ingeniero argentino que trabaja para NASA haciendo la próxima generación de trajes espaciales. En su espacio de simulación vivimos durante 2 semanas probando distintos experimentos de NASA y de otras agencias espaciales y otros centros de investigación. Probamos los trajes espaciales que están desarrollando,
entre otras cosas, y en resumen lo que esto nos permitió es entender un poquito mejor cuáles son los futuros desafíos que van a tener los astronautas tanto en la Luna como en Marte, por lo cual haber tenido esa oportunidad, ser un chico acá de Luján de Cuyo, Mendoza, de vivir ese tipo de cosas, es una cosa de locos, y es por eso que me gusta contar esta historia, para que la gente sepa que, aunque parezca de ciencia ficción, si un pibe de Luján de Cuyo puede animarse a soñar con eso, creo que varias personas pueden animarse también. Ya que hablaste de ciencia ficción, hay dos términos que sabemos que te apasionan, que están vinculados a la inteligencia artificial y data science. ¿Podrías contarnos un poquito de qué se trata? Claro, claro. Bien, la inteligencia artificial y data science son dos áreas que ahora, bueno, están súper en boca de todos por la potencialidad que tienen. ¿Qué es esto? Data science es ciencia de datos en español, y la inteligencia artificial están en auge porque se está dando un fenómeno que no ocurrió nunca antes, que es que ahora se tienen muchos datos para simplemente, de forma sencilla, todos tenemos un dispositivo que recolecta cientos de miles de datos por minuto o por día, como lo es un teléfono celular, todos lo llevamos con nosotros todo el tiempo, y al haber tantos datos, falta luego la forma de procesarlos para de estos datos conseguir información. Este fenómeno, recién en las últimas décadas se está empezando a concretar la posibilidad de tener mucho poder de cómputo para procesar estos datos y extraer información relevante de ella, y es por esto que la data science y la inteligencia artificial están tan en auge, porque nos permiten ver patrones, entender fenómenos que antes no podíamos entender por el simple hecho de que no teníamos la capacidad como personas de hacer tanto análisis. Y es por eso que están tan en auge ahora. Marcos, cuando nosotros elegimos una profesión, siempre lo hacemos inspirado por un modelo que nos llevó a tomar. En mi caso, mi experiencia como docente la tomo de quienes fueron mis maestros y mis docentes. En el caso de Marcos Bruno, ¿quiénes son sus ídolos o a quién admira como ídolos Marcos Bruno? En primer lugar, tengo que mencionar a mi hermano, Nicolás. Bueno, Nico fue mi inspiración para meterme en lo que es la ingeniería. Él es ingeniero industrial, y prácticamente cuando yo entendí lo que él hacía, que es la ingeniería, que yo lo veo como simplemente el arte de resolver problemas y usar la cabeza, y por así decirlo, usar el ingenio. De ahí, digamos, viene el término. A mí me volvió loco saber que hay personas que viven de eso, y en primer lugar tengo que decir que le agradecería a él por meterme en este mundo, y en segundo lugar a todos los científicos y personas que marcaron la cancha a lo largo de la historia para hacer que este tipo de disciplinas estén tan avanzadas como lo están hoy. Estoy hablando de gigantes como lo son Newton, como lo es hoy personas en términos de tecnología, como lo es Elon Musk, un ídolo de muchas personas. Son personas que permitieron que el día de hoy estemos en un estado de avance tan grande que estemos hablando de convertirnos en una especie interplanetaria y de cosas que parecen de vuelta de ciencia ficción, por lo cual, sin duda, creo que todo se debe a esos ídolos que permitieron que hoy estemos donde estamos. Cuando trabajamos en estos ambientes donde creemos que el conocimiento y la necesidad digamos, de ser un científico, convertirte en un científico, nos hacemos a la idea de que se trata de una persona que es un ermitaño, que está aislado, que está inmerso como en su burbuja, decimos. ¿Cómo es la vida de Marcos Bruno en este sentido? Sí, estoy bastante tiempo encerrado en el sentido de que trabajo mucho, pero fuera de eso, yo creo que es un concepto, es prácticamente un mito, eso de que tiene que ser una persona encerrada o algo por el estilo. Yo creo que son personas, o sea, no creo, afirmo que son personas completamente normales que decidieron ir por el camino de la ciencia y la tecnología, así como otras van por el lado de, no sé, las artes, las ciencias sociales, entre un largo abanico de cosas disponibles. Y no, yo personalmente soy una persona normal, tengo mis amigos, tengo mi familia, tengo mis hobbies, tengo mis pasatiempos, por lo cual no
yo personalmente escapo de la definición de persona rata de laboratorio, como muchos creen, y creo que es prácticamente un mito y no un ingeniero o persona dentro de las ciencias duras no está necesariamente relacionado a ese estereotipo. Nos contaste antes que junto a tu equipo estás trabajando en un proyecto al que llamás University Twin, como un proyecto democratizador. ¿Nos podrías contar un poco sobre ello? Claro, University Twin es un proyecto con el que nosotros buscamos democratizar el acceso al espacio. ¿Cómo buscamos hacerlo? Nosotros vemos que hay una realidad, que es que incursionar en proyectos espaciales es algo muy caro, es algo muy difícil, y entre tantas complejidades que tiene, entonces nosotros queremos tratar de bajar lo que es la barrera de entrada a este tipo de proyectos, o sea, disminuir esta dificultad a partir del desarrollo de lo que se llama un Digital Twin. Un Digital Twin, o gemelo digital en español, es, como lo dice la palabra, un gemelo digital que replica el funcionamiento de un gemelo físico, en este caso un satélite, de algo real. Y vos, al poder replicar perfectamente el funcionamiento de algo real, vos podés hacer, por ejemplo, simulaciones en un nivel avanzado, podés prever cuál es el estado futuro de cosas, por lo cual esto puede abrir el abanico a que muchísimas personas, entre mil otras cosas, puedan diseñar sus propias misiones espaciales a partir de que existe un satélite, un experimento en el espacio en el cual se fundamenta toda esta simulación. Lo que nosotros vamos a hacer es enviar un experimento al espacio, mejor dicho, el experimento lo desarrollamos junto a este equipo, y la compañía Satellogic Espacial son quienes lo van a lanzar durante este año, por lo cual, bueno, vamos a estar bastante felices de decir que tenemos algo creado por nosotros en el espacio. Y bueno, la idea acá es que más personas, no solo de Argentina, sino del mundo, puedan tener acceso a esta herramienta y puedan animarse a soñar con plantear su propia misión espacial. Eso es lo que queremos hacer. Maravilloso. Y en el área de la salud, donde la bioingeniería, las nuevas tecnologías, la ingeniería en sí, la biología, están teniendo una avanzada. Sabemos que hiciste una experiencia en Stanford y nos gustaría que nos cuentes un poquito más de eso. Claro. En Stanford tuve la oportunidad increíble de pasar una instancia de investigación en la cual, ¿qué es lo que sucedió? Junto a un amigo de Perú, Gil Moya, identificamos una problemática muy grande, que es la falta de herramientas de diagnóstico con una enfermedad particular, que es el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino es una enfermedad que, bueno, aqueja a gran parte del mundo, pero más que nada, en la región del mundo donde mayor estragos hace es Latinoamérica. Para que se den una idea, el 84% de los casos, hace un par de años, fue todo acá en Latinoamérica. Es una enfermedad que es muy frecuente acá por el poco acceso a diagnósticos baratos, a diagnósticos eficaces para detectar esta enfermedad, por lo cual nosotros observamos que tener una herramienta de diagnóstico barata y eficaz podría tener un potencial enorme. ¿Qué fue lo que hicimos? Nosotros contactamos a un genio, literalmente, un científico de la Universidad de Stanford, llamado Manu Prakash. Manu es un científico que junto a su equipo desarrolló el Foldscope, un microscopio totalmente funcional, con un costo de $1, lo cual es una hazaña increíble. Y nos pareció tan increíble la idea que él planteó que simplemente le mandamos un email para preguntarle si podíamos realizar esta investigación en la Universidad de Stanford, en su laboratorio, y la verdad que fue enorme nuestra sorpresa al ver que él dijo que no tenía problema, y esto fue sin duda una experiencia increíble, porque antes de eso, poder mandar un email a la Universidad de Stanford preguntándole a un científico si podíamos investigar con él. Yo en ese momento tenía 20 años, no tenía currículum, literalmente no tenía nada para decir que soy Marcos Bruno, porque a veces no tenía nada, y ver que le atrajo la idea y que, independientemente de que no haya tenido nada para demostrar, me permitió que con una idea que él consideró que aportaba valor, me permitió esa oportunidad enorme, a mí me hizo entender
de vuelta a lo mismo, la cantidad de puertas que tenemos abiertas y la cantidad de acceso a oportunidades que realmente están disponibles, pero todos creemos que están cerradas. Es por eso que en parte me gusta divulgar este tipo de proyectos que tuve la oportunidad de vivir, porque eso es lo que aprendí, que hay muchísimas puertas abiertas de las que realmente creemos. Para nosotros es un privilegio realmente tenerte, Marcos, con tus 25 añitos, toda esta experiencia acumulada, pero por sobre todo esta gentileza en poder compartir la información, que además de ser innovadora, de alguna manera, va dejando un aporte constructivo en la vida de las personas. Sabemos también que estás trabajando en una startup de negocios inteligentes. ¿Nos podrías contar cuál es su fin, cómo la desarrollan? Claro. Acá, bueno, estoy en este momento en la oficina de Merovingian Data, nuestra compañía de Business Intelligence, en la que nuestro trabajo, en resumen, es entender cuál es el potencial que tienen las organizaciones y explotarlo. ¿Cómo lo hacemos? A través del poder que tienen los datos, un poco a partir de las posibilidades que mencioné hace un rato. Nosotros aplicamos algoritmos de Machine Learning, herramientas de BI o Business Intelligence, que permiten a las personas que toman decisiones a tomar decisiones más inteligentes y a entender cuáles son todas las oportunidades de mejora y de nuevas oportunidades de negocio, por ejemplo, que puede haber en cualquier organización. Ahí es donde nosotros aportamos valor, a partir de nuestro análisis íntegro que nos permite hilar fino e identificar todas estas oportunidades. Valiosísimo aporte que sin duda va a ser no solo útil para tu región, sino para cualquier empresa. Marcos, desde tu perspectiva, como joven, pero con esa visión, esa supervisión de ver el mundo con otros ojos, nos gustaría que nos cuentes, si pensaras hoy, como hablábamos el otro día con Juli Porta, en personas que están por ahí, en el norte de Argentina, en Jujuy, Salta, en Misiones, Corrientes, o incluso en la Patagonia, porque muchas veces decimos que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. ¿Cómo hacer para que esta experiencia de alguna manera motivacional pueda llegar también a otros jóvenes? ¿Cuál sería tu mensaje hoy? También de esto que ya mencionaste, que es muy motivador, que la oportunidad está, tenemos que ir a buscarla. ¿Cómo hacerlo? También me gustaría tener la oportunidad de hablarle a toda Argentina para contarle mi experiencia. Me encantaría tener la oportunidad de que todos escuchen esto, más que nada por lo que a mí lo que me desmotiva es la pérdida de que la gente no exprime todo su potencial. Y hay muchas veces que esto existe por barreras que uno no puede sortear, que uno tiene enfrente y lamentablemente no hay forma de sortearlas, y es una realidad. Pero hay muchas veces que estas barreras están acá y no son reales, no son físicas, no lo detienen a una persona realmente, y lo que yo quiero hacer es que vean eso, que yo tuve la oportunidad de participar de todo este tipo de iniciativas. Lo que yo quiero es que las personas escuchen mi historia para que vean de que estas cosas no son de ciencia ficción, y si un pibe de Luján de Cuyo, Mendoza, se puede animar a hacerlas, estoy seguro que cientos de miles más pueden hacerlo, por lo cual quiero eliminar esa barrera mental del no puedo o es imposible, para que la gente se anime a perseguir sus sueños. Cuando hablamos muchas veces de barrera mental, también hablamos de desarrollo personal, de crecimiento personal, que tienen por objetivo trascender esas limitaciones que muchas veces nosotros nos autoimponemos. Y hay en el entorno algunos recursos que muchas veces nos ayudan, que están vinculados al arte, a la expresión, a ese costado humano que todos tenemos. Y sabemos que en la vida de Marcos Bruno hay un costado humano que lo vincula con la música. Contanos un poquito. Es un lado personal. Yo toda mi vida toqué música, la música es una de mis más grandes pasiones. Tuve la oportunidad de aprender a tocar guitarra, bajo, batería, todos mal, pero bueno, lo aprendí a tocar. Y bueno, siempre yo creo que es el cable, todos tenemos un cable a tierra, en mi caso es ese. Y bueno, de paso me sirve contarlo para que vean que no soy un simple robot que solamente vive para la tecnología, sino que tengo un lado humano chiquito, pero tengo un lado humano que le gusta el arte. Me considero un músico frustrado y espero algún día que tenga más tiempo poder dedicarle más tiempo a la música, que es una de las cosas que más me apasiona. Fantástico.
La verdad, para nosotros es un placer y un privilegio tenerte en este capítulo de la revista Integrar. Seguramente muchas de nuestras páginas de la revista digital también van a ser enriquecidas con tus conocimientos y tu experiencia. Y antes de cerrar, me gustaría que desde lo que es Marcos Bruno hoy, desde esa mirada de Luján de Cuyo, Mendoza, Argentina, puedas tomar la posta de la voz motivacional y dejarle tu mensaje a todos los jóvenes y también, ¿por qué no?, a todos los adultos que en este tiempo de pandemia vieron por ahí un poco cercenadas sus oportunidades. ¿Qué les diría? Les diría de que se replanteen si están cercenadas, de que analicen, de que analicen y vean realmente cuáles son las puertas que creen que están cerradas, que se animen a intentar al menos a perseguir sus sueños y todo este tipo de oportunidades que piensan de que no hay chance de acceder, que se animen, que busquen, que con esfuerzo, garra y trabajo busquen llevar adelante este tipo de iniciativas. Acá insisto, hay una realidad de que, por ejemplo, hay variables internas y externas a la hora de cuando uno quiere encarar una iniciativa. Con externas me refiero a cosas que uno no puede sortear, sea por ejemplo una tragedia, sea por ejemplo un desastre o algo por el estilo, cosas que a uno lo limitan y realmente no queda otra, no hay mucho por hacer. Pero de por el otro lado están las variables internas, que son todas esas cosas que nosotros sí podemos realizar para generar iniciativas y poder hacer que nuestro trabajo se vea traducido en un cambio de la realidad. Yo creo que la forma de llevar adelante con estas variables internas este tipo de cambio es trabajo, esfuerzo, dejar todo, realmente es así. Con esto me refiero a que no porque uno viva metiéndole esfuerzo y todo lo va a lograr. A veces no pasa, lamentablemente uno le mete toda la ficha del mundo, me ha pasado 1000 veces y no terminan saliendo las cosas, pero si uno ni siquiera se anima a intentarlo, nunca va a saber de qué es capaz. Y son incontables también las veces que yo pensaba que era algo imposible, pero me animé y terminé realizando cosas que para mí son increíbles. Por lo cual acá yo quiero incentivar a las personas que se animen, que busquen hacer lo que sueñan, porque más de uno se va a sorprender de todo lo que es capaz. El potencial humano, ¿no? El potencial. Sin duda. Marcos, gracias. La verdad que ha sido un privilegio poder compartir este espacio contigo y junto al señor Carlos Gauna, nuestro productor ejecutivo y todo el equipo de quienes hacemos el Grupo Educativo Integral Bienestar, queremos expresarte nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento por haber aceptado esta entrevista, por estar con nosotros hoy y por mostrarte, así como sos, un joven común, íntegro y con una capacidad increíble. No, por favor, el placer fue mío, le agradezco muchísimo a ustedes por la invitación, a poder darme la oportunidad de poder hablar un poco de las cosas que he vivido y espero que genere un impacto que es la idea de todo esto. Le agradezco a ustedes. Gracias, gracias, sin duda que así va a ser. Y a todos nuestros oyentes, nuestros seguidores de las redes, les agradecemos también haber compartido este espacio y nos volvemos a encontrar en nuestro próximo capítulo. Hasta entonces.